El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Propósito, vocación, llamado de Dios, misión en la vida. Distintas formas de nombrar lo mismo, eso que le da sentido a nuestra existencia. Algunas personas lo encontraron, otras lo están buscando. En este podcast vas a escuchar historias de quienes encontraron ese propósito con la esperanza de que sus palabras te acerquen un poco más de claridad a tu propia búsqueda. Soy Santi Acevedo, soy coach ontológico y creo que cada persona es la construcción de una historia. Si sabemos escuchar, siempre hay algo bueno para contar, porque todos tenemos algo bueno para decir. Bueno, Fer, primero gracias por estar acá. Me parecía un lindo símbolo arrancar con vos. Primero porque nos conocemos hace muchos años, somos muy amigos, compartimos muchas cosas. Parte de mi vocación fue mucho de lo que compartí con vos, así que primero agradecerte. Y nada, también era lindo arrancar esto que va a ser sobre vocación, hablar de docencia, ¿no? Como un tema que para mí es una vocación de las más nobles, si querés. Bueno, Santi, primero nada, gracias, agradecerte la invitación. Me consta que tenés muchos amigos que podrían estar acá, pero estoy yo, así que nada, es una bendición, un mimo también a uno, así que eso te lo agradezco y sin duda que la docencia es una vocación muy noble, es una vocación que inspira a otras vocaciones, así que también es una herramienta muy poderosa. A veces no tan valiosa para muchos, pero bueno, para mí ciertamente que sí. Sí, cuando te convocaba para esto, me decías que en el último tiempo estuviste dando varias entrevistas, pero nunca para hablar de tu vocación, más bien para hablar un poco del tema, ¿no? Creo que está vinculado de alguna manera, ¿no? Bueno, yo soy profe de teología, ¿no? Doy todas materias vinculadas a Dios. Creo que sin lugar a dudas lo de la canción en mi vida fue el paso de Dios también por mi vida, que me lo regala a mí. Y cómo pude atajar ese regalo y hacer algo con eso. Y hoy por hoy ser aparte del profe siempre que creó esa canción, que todos cantamos, que todos sabemos, que nos lleva a lindos momentos de nuestra vida. Creo que Dios tuvo mucho que ver. Nunca más volví a escribir. y digo, bueno, habrá sido Él, ¿no? Que me inspiró en ese momento, esas palabras, y me fue llevando por sus caminos hasta bueno, que Messi cante con la copa en sus manos la canción. Bueno, vamos a hablar un poco más de tu vocación igual acá. Obvio, pero por bueno, suerte. pero ¿cómo fue que se te ocurrió escribirla? Bueno, no, joda, amigo. Bueno, si querés respondo. No, es una respuesta te va automática, sale. No, vamos a hablar de tu vocación. Bien, mejor. ¿Querés contar un poco bien, concretamente, a qué te dedicas? Bien, yo soy profesor nacional de Ciencias Sagradas, es mi título. Okay. Aparte de eso, tengo una especialización en dirección de instituciones educativas y bueno, tengo también hecho muchas cosas de cursos docentes, pero que creo que los dos títulos más importantes son esos dos. Mi trabajo en sí, hace 10 años soy coordinador pastoral de una pastoral de nivel secundario. En eso consiste en todas las actividades que tienen que ver con tratar de generar ocasiones para esa búsqueda y encuentro con Dios, ¿no? De Él que nos busca, de Él que nos encuentra y de nosotros que lo buscamos y nosotros que lo encontramos. En medio de eso, un montón de actividades, un montón de invitaciones. ¿Cómo cuáles? Como para... Un retiro espiritual, puede ser de 3 días, encuentros de comunidad de los fines de semana, por ahí el sábado un par de horitas encontrarse, introducir a lo que es la celebración de la Eucaristía, que los chicos que participan sepan qué es, por qué se los invita y por qué la misa es tan importante para sus abuelas, bueno, también para ellos puede serlo. Y como ir acompañando un poco ese proceso espiritual de los chicos, de su interior, que muchas veces encuentra un montón de ruidos que hacen una explosión y un montón de ruidos que a veces callamos y cómo en medio de toda esa historia de tu vida hay un Dios que está con vos. A mí, en lo propio de mí encontrarlo, ¿no? Tuvo que ver con mi historia y con cómo se me fue apareciendo Dios y mostrándome los caminos. Sí, ahí me gustaría como entrar un poco en esto de, bueno, está bien, es un medio para que Dios se encuentre con los chicos,
pero también vos tenés un rol concreto ahí, ¿no? Que es, bueno, cuáles son tus acciones desde tu laburo en el día a día, ¿no? Como... Bueno, creo que el docente educa todo el tiempo, primero. Hoy por hoy, también comentando un poco más en lo propio de la educación y mi rol, porque ciertamente la coordinación pastoral no es algo que esté en todas las escuelas del país, Claro. porque para empezar tiene que ser una escuela creyente. Pero sí creo que todos los educadores del país tenemos una búsqueda desde lo vincular, no solamente desde los contenidos. Que ciertamente que yo le puedo dar a los chicos la historia del Concilio Vaticano II y les va a importar muy poco, Claro. pero no le va a importar muy poco cuando yo como educador noto que está raro y le pregunto cómo estás. Ciertamente que todas mis acciones van muy dirigidas a lo vincular. No es todo el vínculo, ¿no? Ciertamente que hay pibes con los que tengo muy buen vínculo y en lo académico no andan bien y uno tiene que evaluarlos como cualquiera y calificarlos. Pero no calificar su fe, sino calificar su accionar y su manera de estudiar y de responder cosas. Pero en cuanto a las acciones concretas, creo que es también estar ahí, ¿no? Más allá de mi hora de clase, donde yo doy una materia como matemática, lengua, bueno, yo doy formación religiosa en secundario, teología en terciario, pero creo que lo más maravilloso de mi vocación es el poder estar presente en la vida de los chicos, que mi presencia o mi ausencia no sea lo mismo, sino Claro. que desde mi estar atento, generar también lugares donde puedan brotar estas cosas interiores que hablábamos antes, ¿no? Una clase, una actividad, un encuentro, un retiro, algo que los movilice. Y en este estar, y me quedaba con esto de decir, a estar atento y decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué pasa en la vida de los pibes, ¿no? Cuando hay un docente que está en eso, ¿qué impacto tiene en ellos? Sí, mira, voy a hablar de mí como alumno. Okay. A mí creo que me cambió la vida el día que tuve un profesor que se involucró con lo que a mí me gustaba, ¿no? No sé, que venía y me decía, che, ¿te gusta la renga? Qué bueno, yo fui a verlo hace 10 años y me contaba un poco de cómo su vida estaba vinculada a la mía. Propiamente con Dios también. Tuve alguna vez un catequista que, que para hablar de mis dolores, sin conocerme mucho, me vinculó con los dolores de Jesús. Y decir, bueno, por ahí tu vida tiene algo en común con aquel, ¿no? Esos vínculos son los que nos cambian la vida y bueno, yo como profe trato de buscar eso con mis alumnos, ¿no? De decir de qué manera me vinculo siendo hoy una persona que los doblo en edad, pero que me puedo acercar desde la compasión, desde la misericordia, desde el amor, desde la alegría, que ellos encuentren en el profesor mucho más que alguien que viene a darle un contenido y se va a su casa, que creo que no existen ya hoy por hoy, pero que bueno, que en sus momentos los docentes éramos vistos así, ¿no? Como ese que era el dueño de la sabiduría y el otro que es el vaso vacío y vos se lo tenías que volcar. Bueno, creo que hoy por hoy la educación ya no es más eso, sino que va cambiando hacia un lugar vincular. Sí, se escucha como que el chico puede encontrar en la escuela como un rol fundamental en su vida, hasta donde se puede sentir apoyado, donde puede sentir, nada, que también está para acompañarlo, ¿no? Como el Sí, rol de la escuela me parece que está... y que también se escucha mucho que de hoy el chico las respuestas a las preguntas sobre cosas a saber las tiene al alcance de la mano. Y es cierto. Yo le digo, no sé, cuántos son los evangelios y le preguntan a ChatGPT y ChatGPT te lo Claro. responde. Pero la pandemia creo que en un punto de esa tristeza tan grande que tuvo nuestra historia como humanidad, nos vino a mostrar también lo valioso de los vínculos, ¿no? Lo valioso del encuentro, lo valioso de poder estar cara a cara con alguien y que no le puedas apagar la cámara. Que cuando estoy bien no te queda otra que verme, que cuando estoy mal no te queda otra que verme. Entonces, creo que ahí como que tuvo una resignificación la escuela y su presencia más en nuestro país donde socialmente necesitamos muchos lugares para estar. Hay chicos que si no están en la escuela no tienen dónde estar. Claro. Entonces, o un club o todas las instituciones que son sociales nos dan un apoyo mucho más grande que el hecho de decir te voy a enseñar algo, ¿no? A veces esa enseñanza viene
del compartir el momento, del estar ahí y poder brindarte lo que yo soy, que es mucho más que lo que sé. Claro, qué lindo eso. Sí, sí, creo que lo vivo así. Che, y entrando un poco esto en la escuela, entiendo que para tomar la decisión de dedicarte a la docencia, tenés que tener una historia con la escuela. Un poco la conozco, pero bueno, vamos a Vamos a entrar un entrar poquito ahí. ahí. Sí, sí, ciertamente, bueno, mi mamá es profe de música, ella trabajó siempre en escuelas primarias. Por ahí trabajó en alguna secundaria, pero no recuerdo. Y desde muy chico como que mi vida estaba en la escuela. El día que yo le decía a mi mamá no quiero ir a la escuela, me llevaba a la de ella, digamos. O sea, si faltaba una tenía que ir a la otra. Por ahí venían las vacaciones y Muy chico, ¿qué edad? edad de primaria, edad de tener 7, 6 años, ¿no? No, o sea, recuerdo siempre que mi mamá me llevó a sus escuelas. De hecho, tengo un vínculo, por decir una manera, no es que las veo, pero con todas las empleadas de limpieza de las escuelas donde ella trabajaba, generalmente mi mamá me llevaba, mientras iba al aula me dejaba con la encargada de limpieza, yo me quedaba ahí ayudando ahí Claro. o tomando un mate cocido, qué sé yo. Y como que toda mi vida estuve adentro de una escuela. Después, como que toda mi búsqueda fue mutando, ¿no? No es que desde el primer momento dije quiero ser profe de ciencias sagradas, sino que hubo muchas búsquedas en cuanto a lo educativo, pero yo creo que la educación es algo que viene conmigo desde muy chico. ¿Tu viejo a qué se dedicaba? Mi viejo es contador público, Ok. mi hermano es contador público. Y yo me acuerdo cuando en el secundario había humanidades o economía, me acuerdo en ese momento, y yo elegí humanidades y para mi papá fue como un luto, ¿no? Es decir, como no eligió para ser contador Claro. y bueno, Seguiste y los no sé pasos de si yo, mamá. no sé si yo ya quería ser docente, ¿no? Yo supongo que, bueno, la vocación de uno está dentro desde siempre, eh, pero creo que fue un paso para decir no quiero ser contador, ¿no? No sé, quiero ir por otro lado. Y también mis amigos todos iban a humanidades y elegí por eso. Un poco elegimos por eso ahí, ¿no? Sí, a veces, viste, cuando veo a los chicos de tercer año de secundario tienen que elegir orientación y le digo, bueno, tranquilos, o sea, podés hacer economía y después ser filósofo, no pasa nada. No es que una cosa te va a impedir del otro, sino que a veces es bueno también hacer lo que el momento pide y ya, ¿no? Y no analizarlo mucho más. Volviendo a mi Con la historia, escuela. a la escuela, creo que después cuando fui creciendo, la escuela fue siendo un medio de salvación para mí. ¿Por qué? Porque ahí conocí a Jesús. Porque ahí me encontré con Él, porque ahí me tocó sufrir y me tocó ser abrazado, porque me tocó de pronto aprender a ser amigos. Y si hay algo que yo valoro en mi vida son mis amigos. Me tocó sentirme parte de una iglesia y saber que la iglesia es mucho más que la celebración de la Eucaristía que sea los fines de semana o los días, todos los días. Yo creo que sin ese sentido, sin esas cosas, esos que fui sintiendo en mi vida, por ahí me hubiera costado encontrarle el sentido a mi vida. Cuando vos decís, te tocó sufrir, te tocó hacer amigos, te tocó varias cosas, que aparte se escucha lindo asociándolo con lo que decías hace un rato, ¿no? Como ese rol de la escuela que vos querés, como lo cumplió con vos, ¿no? Como, ¿te acordás momentos así claves que sentiste que la escuela para vos fue un acompañamiento fundamental? Sí, muchos. Y en todas mis épocas, ¿no? De alumno y de profe también. Pero sí, por ahí como el más fundante tiene que ver con el momento más difícil de mi vida, ¿no? De decir, ¿no? Que ahí es como que se me aparece el primer, no sé si es un llamado, ¿no? Pero es como el primer señalador de que la fe podía ser importante en mi vida. Que bueno, en una semana a mí me pasa que fallece mi abuelo y se separan mis viejos todo en una semana. ¿Qué edad más o menos tuya? Tenía 16. El segundo Y año en esa época. segundo año polimodal, hoy quinto año de secundario. Y me acuerdo que, bueno, Perdón que te interrumpa, pero abuelo, dijiste. abuelo, ¿De qué sí, lado? del lado de mi mamá. El abuelo del lado de mi papá no lo llegué a conocer, falleció antes de que yo naciera y bueno, después perdí a mi abuelo en aquel entonces y a mi abuela mucho más cerca de hoy, ¿no? Pero ¿Y ese abuelo para vos? bueno, ese abuelo, Bebe, es como la presencia del amor para mi familia, toda, ¿no? Como que fue en algún punto también un papá para mi papá incluso, ¿no?
durante toda su vida se la pasó haciendo, era de esas personas que arreglan todo, que todo saben hacer, que siempre están atentos, que tienen una mirada de cariño, que de pronto tenían el abrazo justo, la palabra justa. Y, y bueno, a mí bueno, él enferma y a los 3 meses fallece, fue todo muy rápido. Y detrás de ese proceso, detrás de la muerte de mi abuelo, a la semana mis viejos tienen la discusión donde se rompe para siempre su vínculo. Después de eso vivimos un año todos juntos en la misma casa, pero en ese momento fue todo muy rápido y bueno, como que pasé de tener la casa de las Barbie a tener el pantano de Shrek, ¿no? Claro. Y bueno, se me rompió todo lo que yo tenía como concebido como vida. Y, y bueno, y fui esos alumnos que a veces están en el aula y están distintos y dicen, che, ¿qué le pasará? Creo que en una clase sin pedir permiso me fui del aula y, y no sé por qué terminé como en la sala de catequesis de la escuela. Creo que fui porque no había nadie y entré y bueno, me puse a llorar ahí, obvio, delante de tus compañeros cuando estás en el secundario no es nada bueno llorar, menos en aquella época, hoy por hoy está más aceptado, pero bueno, me acuerdo de estar llorando y que entre un catequista, José, y que primero sin preguntarme ni qué me pasaba me dio un abrazo, ¿no? Peor, ¿no? Uno que no quería llorar, peor. Y, y bueno, y ahí me preguntó qué me pasaba. Primero avisó en preceptoría que yo estaba con él y después me empezó a preguntar qué me pasaba. Y sus respuestas siempre fueron desde pensar en que hay una obra más grande que está pasando que mis problemas, ¿no? Tu Que respuesta frente a lo que yo le contaba fue decirme, bueno, hay un Dios que te ama, ¿no? Primero. Y después hay un Dios que también sufrió, hay un Dios que también pasó por la cruz, que murió, que trajo con esa muerte la resurrección y la esperanza a todos los que están como vos, que hoy no tienen esperanza. Y con lo de mis viejos me dijo, bueno, y después está la voluntad de las personas, por ahí hoy no lo puedas entender, pero por ahí esto sea una decisión para que ellos puedan ser felices. Hoy, a tantos años, 17 años de aquel entonces, digo, menos mal, ¿no? No Menos mal sé, que se separaron. que claro, que costó, pero que lo pudieron decidir. Hoy creo que son felices los dos. Hoy creo que los cuatro, ¿no? de aquella casa eh, podemos ser felices de nuestra manera porque bueno, nos animamos a amar lo que el otro decidía, incluso sin entender. Sí, me gustaba volver un poco a ese momento con José, ¿no? Me preguntaba recién cuando te escuchaba, che, ¿qué hubiese pasado si en esa preceptoría no hubiese entrado un profesor y no te hubiese abrazado, ¿no? Como, sobre todo con esto que hablamos del rol fundamental de la escuela, ¿no? A veces cuando somos adolescentes, a mí me pasó mucho de adolescente y me pasa mucho con alumnos. Eh, Sentimos que un dolor ya le quita totalmente el sentido a la vida de uno, a seguir. Y, y en aquel entonces, obviamente que mi vida para mí no valía nada, porque yo sentía que mis viejos, que eran las personas que me tenían que amar, no me estaban pudiendo ver, estaban eligiendo por lo que ellos querían y no por pensando en mí y en lo que yo sentía. Yo sentía que si había un Dios se estaba cagando de risa de mí y que me lo hacía de sádico, ¿no? De decir, bueno, mira, no querés ir a misa, mira lo que te hago, ¿no? Te parto un rayo. Y, y como que a veces me pasa a acompañar situaciones donde los pibes están sufriendo por una ruptura, por una pérdida, y bueno, y atentan contra su vida. Lamentablemente, las tasas de agresiones que hay sobre los cuerpos de los adolescentes, de autoflagelaciones, de intentos de suicidio, son altas y yo no llegué, ¿no? a esa situación, pero ciertamente que a veces volvía a mi casa caminando y pasaba las vías del San Martín y las miraba con cariño, ¿no? Como diciendo, si esto sigue así, en algún día le voy a dar un abrazo a un tren, ¿no? Sí, Y uno digo, chico piensa esas cosas como... los chicos lo piensan y a mí hay algo lindo que hizo José y que a mí me sirve para mi rol de docente, que me dijo, mañana nos vemos y hablamos. Y mañana vino y hablamos. Me estiró un día más, ¿no? Como decir, esa desesperación que yo tenía, me la atajó
y me puso como esa zanahoria que me llevó a un día más. Como yo estaba en mi casa, seguía triste igual que todo, pero yo sabía que al otro día había alguien que me estaba esperando. Y, y bueno, cuánto sirvió para que hoy sea quien soy, aquello, ¿no? Sí, sí, cuando te escuchaba recién decía como que te atajó, yo me imaginaba una imagen literal, como vos tenías una estructura que te sostenía, que era tu familia, tu abuelo, y de repente eso un poco se derrumbó, estabas cayendo y te sostuvo el colegio, ¿no? Como, Sí, en la figura de José, pero como que importante ese rol de la escuela para... una presencia de un educador. Que también, en cuanto a mi búsqueda con Dios y a mi búsqueda en lo personal y lo vocacional, ¿no? Porque también ofrecerle eso a Dios, no fue en el instante que yo al otro día volví y le dije a José, José, qué bueno es Dios, ¿no? Tuve un año y medio de estar peleado pero a muerte con Dios y boludear a todos los que se acercaban a Dios, incluso a mi abuela decirle a qué vas a misa si el abuelo no está. ¿No? Después uno va entendiendo que uno se enoja con quien quiere, que si no lo querés a Dios no te vas a andar enojando con él, que le vas a echar la culpa a alguien que no existe. No, te hace cargo vos. Y bueno, y en aquel entonces yo estaba muy enojado con él porque sabía que él tenía un poder. Y bueno, su poder me lo fue demostrando después, cuando me animé a acercarme a él, él se encargó de demostrarme que me amaba. Fer, eh, bueno, escena con José, marcado a fuego por eso, y después siguió tu recorrido, como seguiste creciendo, ¿no? Como que me interesaba por ahí entrar en ver cuáles fueron esos primeros llamados que sentiste a, bueno, mi vocación, mi camino va por acá. Bien, egresando de la escuela, yo soy muy fanático de Racing y bueno, ya desde que tenía 14, 15 Lindo momento ya... para ser fanático de Racing. Lindo momento, ¿no? La promoción, una época bastante dura para ir a la escuela, ¿no? Me cargaban todos los lunes, me estaban esperando todo. Bueno, después el tiempo fue sabio, puso todos en su lugar. Pero bueno, aquella época, ¿no? Yo era muy fanático de Racing y a los 14, 15 ya me di cuenta que para jugar no te va a alcanzar. O sea, sí, uno tiene la ilusión de ser futbolista, es algo como un sueño medio común acá en Argentina. Eh, y entonces dije, bueno, voy a hacer una cosa, ya que no voy a ser futbolista, voy a estudiar educación física, que de última es ser profe, como mi mamá, como estar en la escuela, y voy a ser preparador físico de Racing. Y de repente me di cuenta que tenía que entrenar para eso y bueno, pues es un motivo que me cuesta bastante. Creo que también por eso no soy futbolista. pero Te sobra, si no, ¿no? si estoy entrenado no me para nadie. Pero bueno, después arranco con educación física, hago el curso de ingreso, entro, hago un año en la Universidad de La Matanza eh, y me voy dando cuenta que no iba a entrenar todo lo que tenía que entrenar para ser profe de educación física y bueno, nada, como que se me fue apagando ese sueño y dije, bueno, tengo que llegar a la cancha de alguna manera y empecé a estudiar arbitraje. Como que un paso de mi búsqueda fue el arbitraje. Eh, También estudié un año entero y la segunda mitad del año hicimos prácticas. Prácticas son ir a dirigir un partido de liga, ¿no? Y me acuerdo de estar de lineman y primer pelota, pero viste cuando decís una pelota que es obvio que lateral para allá, levanto bandera para allá y uno acá atrás, pero me putea de arriba abajo, viste, como sos un hijo de mí, pero por levantar una bandera en un lateral. Y ahí yo dije, esto no puede ser mi vida. Yo no vine a que me puteen por todo lo que hago. Y bueno, así fueron los 90 minutos, me reputearon todo, yo levanté offside y todo, me la vaqué, y después terminó el partido y dije, bueno, voy a terminar este año y punto. Y ahí empecé a estudiar un profesorado de geografía. Estudié geografía 2 años y bueno, en todo este medio, entre el profesor de educación física hasta acá, aparece en mi vida la pastoral del Sagrado Corazón, donde yo soy alumno. Como ex alumno empiezo a participar de cosas eh, y mientras se daba toda esta búsqueda también se daba mi crecimiento en la fe, ¿no? Como mi encuentro con Jesús más claro, mi ir a misionar, mi acompañar retiros, mi coordinar grupos de confirmación, lo que sea. Y, y bueno, geografía estudié 2 años, tuve 2 operaciones media fuleras esos años, perdí la regularidad y dije, bueno, no, la geografía no es. Y en el medio me aparece la chance de trabajar en una escuela como coordinador pastoral y eso viene acompañado de estaría bueno que tengas un título. Y por ahí el título me encontró a mí, ¿no? Más que yo al título y empecé a estudiar eso y me di cuenta que me gusta, que
¿Ahí que arrancaste a estudiar? Estudié Ciencias Sagradas, el profesorado de Ciencias Sagradas, el título que tengo hoy. Eh, pero bueno, hay gente que es muy apasionada de la teología, mucho más que la educación, y yo al revés. A mí Claro. me gusta mucho más la educación que la Sí, teología. en esto de No quiere acompañar, decir, ¿no? En esto claro, de ser. no quiere Y, decir que no me interese Dios y sí. que no te voy a anunciar a Dios en todo lo que pueda todo el tiempo, pero, pero ciertamente que me apasiona mucho la educación, como el hecho de vincular donde uno aprende y crece. ¿Y te acordás los primeros vínculos con alumnos que te marcaron y dijiste, che, para esto vine al mundo de alguna forma, ¿no? Sí, hay mucho en lo que son las búsquedas con alumnos, en lo que son los momentos compartidos. Eh, si por ahí tengo que destacar algunos, me acuerdo, mira, todavía no trabajaba como preceptor. Yo el primer trabajo que tuve en el Sagrado Corazón, antes de ser preceptor, fue kiosquero. Trabajé en el kiosco 2 años. Y, y en esos 2 años me pasó de acompañar a un chico que estaba siendo víctima de alguna manera como una red de trata. Eh, no era de trata para la esclavización sexual, pero sí era de trata en cuanto eh, a llevar y traer cosas, Mm. a vender situaciones que no son para un adolescente. Está metido en una red de Una eso, red de ¿no? gente que se vinculaba con todo ese tipo de cosas. Y, y bueno, obviamente que no lo podía hablar con nadie y en un momento me lo confió. ¿Pibe de qué edad? Y en ese entonces tendría 17 años. Y yo 19, ¿no? Que el de hoy. Él me lo confía y bueno, yo lo trato de acompañar y medio hacer esto de José, bueno, mañana nos vemos, y esperarlo al otro día, ir a buscarlo al aula Mm. como kiosquero, ¿no? Era medio ¿Pero rara la cómo te diste situación. cuenta que estaba? Un día salgo del kiosco a las 2 de la tarde y ya no había nadie en el comedor y él estaba solo en una mesa. Y dije, algo está pasando. Y estaba con la capucha puesta dentro de un comedor y dije, che, si acá no llueve, me acerqué y estaba llorando como un niño. Entonces me pregunté qué le pasaba y me dijo, no, no me pasa nada. Digo, menos mal, digo, si te pasara algo, ¿cómo estarías, no? Así que ahí empezamos a charlar. El primer día no me larga del todo, pero me larga la punta del ovillo y el otro día me volví a acercar y así. y, y bueno, se fue dando un vínculo con él donde lo trato de ayudar a tomar decisiones. Era muy complicado, ciertamente, la situación. Me acuerdo un día de invitarlo a comer a mi casa y que le mando una foto de la puerta de mi casa. A él le llega una A él le foto llega una foto, ya sabemos que estás acá, o sea, como a ese nivel de locura, pesado. ¿no? Pesada la cuestión. Eh, y bueno, y acompañarlo con mucha valentía, ¿no? También porque yo digo, si saben que está acá, saben que está conmigo, saben que por ahí mañana me revientan la casa, qué sé yo. Claro, vos con 19 años, ¿cómo transitabas eso? Y como poniendo lo que podía, que por ahí era mi presencia. Eh, y bueno, nada, esa es una situación muy conflictiva. Ciertamente que él hoy es padre de una niña hermosa, conocí hace poco. Eh, Como que Al su día de vida hoy cambió. seguís en vínculo con él. No sigo en vínculo constante como en aquella época, pero bueno, ciertamente que él es una persona importante para mí y yo creo que soy una persona importante para él, desde lo que me dijo siempre. Y, y bueno, como que después en los caminos, cuando él se acomoda y un poco también me deja de buscar, yo lo dejo que él siga con su vida y hoy cuando nos vemos y está todo más que bien. O Eh, sea, vos en ese acompañamiento lo ayudaste a salir un poco de. Creo que sí, creo que era algo que él necesitaba y que él buscaba. En algún punto le di un apoyo, ¿no? Como decir, bueno, vení, contame. Podés hablar con alguien que no le va a ir corriendo a contar a todo el mundo. Hoy estoy contando acá en un podcast, pero muchos años después y bueno, y sin que nadie sepa de quién estoy hablando. Entonces, eh, esa fue una. Después hay otras situaciones muy claras, por ahí más acá en el tiempo. Me pasó con la pastoral de la que soy parte, de la que también has sido parte vos. Y una vez me tocó de acompañar a un chico que conoce a una chica en su viaje de egresados. Y bueno, la chica enferma y muere. Y, y él, la primera vez que se animó a ponerse de novio en su vida y le sale mal. Y el día que falleció me llamó a mí. Y, y me dijo que para él estar en la pastoral era saber que tenía un lugar donde estar incluso en esa situación. Eh, la escuela fue una presencia para él. Cuando fue todo el tratamiento de esta piba que era la novia,
él decide venir a misionar en un momento donde la operaban. Y en la misión le costó mucho conectarse con él, con la misión, con todo. Pero cuando podía hablar, él decía, no puedo estar haciendo algo mejor que estar rezando por ella. Ahora seguimos con esta historia, pero ¿querés contar un poco de qué se tratan las misiones? Bien. Bueno, ir a misionar hay un montón de formas, ¿no? Y bueno, y la misión es la vida. Pero cuando decimos vamos a misionar, dejamos nuestra realidad y nos vamos a otra, a anunciar a Jesús. Muchas veces vamos a que nos lo anuncien, pero es ir al encuentro de otra realidad primero. Y en esa otra realidad buscar ese amor primero, ¿no? Ese amor de Jesús, que ya te sacó de tu casa y te llevó hasta ese lugar y se va a hacer presente. Después tiene algunas actividades puntuales, la misión. Obvio que se vive en oración, se reza a la mañana, se reza a la noche. Tenemos una misa por día más o menos. Y actividades. A las mañanas visitamos las casas, invitamos a la gente a recreaciones y a las misas o a celebraciones de la palabra. Después comemos, dormimos la siesta, porque generalmente es en el interior y al horario de la siesta en enero o febrero, que es el tiempo en el que vamos a misiones generalmente, hace mucho calor, entonces se duerme la siesta, termina la siesta, se merienda, una recreación con niños o con jóvenes, celebración de la palabra o misa, cena y a dormir. Ok, y un chico de 17, 18 años, en toda esta situación que vos contás, elige ir ahí. En una situación de dolor total, de decir, bueno, mi novia está enferma de una enfermedad terminal, le dicen que va a estar internada durante 10 días y él, no sabiendo si venía a misionar o no, y como decir, ¿qué puedo hacer mejor por ella que estar rezando 10 días? Ciertamente que le costó, ¿no? No fue fácil. Pero bueno, tuvo un lugar donde estar. Y cuando pasó lo peor, tuvo a quien llamar. Y bueno, son cosas que a uno que te confíen esas situaciones o que ser parte de cuando un chico resucita, ¿no? O también cuando, no literalmente, pero cuando siente una situación de muerte, de cruz, hay que estar ahí, ¿no? Y sostener la cruz con ellos. Y para después verlo resucitar. Un poco la búsqueda de los que tenemos fe es entender que la vida es muchas veces eso, que te vas a caer, pero que lo importante es no permanecer caído. Sí, lindo ver como todo este recorrido que arranca desde chiquito con tu mamá, después, bueno, alumno, acompañar los primeros procesos desde el kiosco, después más en la pastoral, y cómo todo hace mucho sentido a lo que elegís, ¿no? Como que los seres humanos de alguna forma con las cosas que le va sucediendo se van moldeando, ¿no? Y para vos la escuela te marcó a fuego, la pastoral te marcó a fuego, y un poco todo eso que te dio hoy de alguna forma lo buscás devolver, ¿no? Acompañando, haciendo sostén, así como lo fueron con vos. Hay algo lindo de lo vocacional, que es que uno no se lo puede guardar. Nadie se guarda lo que es bueno, porque eso sería ser un egoísta, y creo que conscientemente es muy difícil ser un egoísta. Pero cuando uno encuentra eso que lo moviliza, que lo apasiona, que hace que todos los días te despiertes de tu cama y digas, me tengo que levantar porque hay alguien que me está esperando. Y sobre ese alguien yo puedo hacer algo bueno, ¿no? Como decir, ciertamente que yo no soy el mejor profe, ni profe en sí, ni de teología, ni coordinador pastoral, no soy el mejor en casi nada. Ahora trato de vivir con pasión el encuentro con mis alumnos, ¿no? Decir, bueno, si hoy no te voy a poder dar un contenido, hoy voy a poder darte un oído. Y después vamos a ver cómo te hago entrar el contenido, cómo llegamos a eso. Pero lo propio de lo vocacional es saber que estaba en mí, que me encontró, se hizo ver, y en la medida que yo encontré que yo podía hacer algo bueno desde ese lugar, fui al encuentro de los demás. Nunca la vocación nos guarda, sino que nos pone en salida, o eso pienso, o eso trato también de enseñarle a mis alumnos de los últimos años que están, hoy justo antes de venir hoy, tenía una alumna que estaba preocupada por el curso de ingreso, ¿no? Y le digo, para la próxima clase, le digo, por favor, buscame el porcentaje de chicos que se reciben de la primera carrera que empiezan, ¿no? Como decir, bueno, a veces como que tienen una ansiedad en sus búsquedas y no se preguntan lo que sienten, ¿no? Lo que su corazón los moviliza. Entonces, pero bueno, yo fui uno de ellos también, ¿no? Sí,
Fuiste uno de ellos, pero los tiempos de hoy cambiaron bastante desde ese lado, ¿no? En esto de la ansiedad, de los ritmos, ¿cómo vivís eso hoy desde la docencia? Sí, creo que hoy por hoy está más, no sé si es normalizado la pregunta, pero está como más blanqueada la situación de todas las búsquedas que tienen una carga psicológica fuerte, ¿no? Que generan ansiedad, que generan pánico. Eh, no sé, cuando nosotros íbamos a la escuela, Santi, no me dejes mentir, pero si vos tenías un amigo que se iba llorando 2 días por semana del aula, decíamos, este es un loquito, o este es un pavo, qué sé yo. Y hoy es todo mucho más normal, más común que pase. Creo que también la pandemia fue otra de las cosas que nos vino a dejar. Sería como que es más visible. Es más visible que hay cosas que tienen una carga en nuestra psiquis, que, que la cabeza entra en juego en nuestra vida y que puede no funcionar bien y que hay momentos donde necesita un tratamiento y está bueno que lo tenga eh, y no está mal, es parte de nuestra vida y gracias a Dios que hoy por hoy está todo mucho más blanqueado para que quienes sufren de eso puedan hacer algo, pedir ayuda. Pero bueno, hoy los chicos como que viven todo con una ansiedad y con una... Es todo muy efímero. Eh, es muy difícil pensar que algo es para toda tu vida y que ya viene con vos desde que sos chico. Cuando hablas de una vocación, como que dicen, pero ¿en qué soy bueno? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé, vos sabés, pero como que no se lo ponen a pensar que puede haber algo que los despierte todos los días, Mm. a ninguna esfera, ¿no? No solo en lo profesional o en lo vocacional, sino también en elegir a alguien que sea para toda la vida, en confiar en que algo de lo que vos ya tenés es para siempre, ¿no? Más que los clubes es muy difícil sacarlo de ese lugar cuando piensan en que es para siempre. Sí, recién vos contabas en tu proceso de búsqueda de vocación que buscaste un montón, ¿no? Che, primero puede ser por acá, árbitro, profesor de educación física, bueno, terminaste o no terminaste. Y escuchaba esto que decías de la realidad de hoy, que por ahí muchas veces eso hasta por ahí limita la búsqueda, ¿no? Como, Mm. no sé en qué soy bueno, me estanco. Quiero como en esto Freno. realzar la importancia de buscar, ¿no? Sí, mi familia me acuerdo que me decía, vos lo que no puedes hacer es dejar de estudiar, me decían, ¿no? Como decía, bueno, vos haz lo que sea, pero estudia algo. Y ciertamente que cuando yo les hablo a los chicos también hay como un miedo muy grande al fracaso. Y en lo vocacional uno fracasa un montón de veces. Eh, Sabés, tenés la certeza de que es lo que amás, pero vas a fracasar un montón de veces. Y yo le digo, yo en mi búsqueda vocacional soy un gran fracasado, porque fracasé acá, fracasé allá, fracasé en geografía, fracasé en arbitraje, fracasé como futbolista, fracasé de mil maneras. Ahora, ciertamente que había algo preparado para mí mucho mejor de lo que yo podía imaginar. No sé, si ponele que yo entrenaba y terminaba siendo futbolista, difícilmente hubiera sido Messi, ¿entendés? Podría haber sido una mejor versión de mí, qué sé yo, pero nada, mucho más que eso. Y digo, bueno, ciertamente que hoy como docente no soy Messi, pero soy Mm. feliz. Y, y a veces la felicidad está como muy tapada por otras cosas, por otras búsquedas, lo material, en lo propio de cumplir expectativas ajenas, ¿no? Como que ser feliz es que el otro te reconozca. Y la felicidad brota de tu sentimiento, hermano. Si a vos todo el mundo te dice sos el mejor, pero te sentís un gil, sos un gil. O sea, en eso no se puede fallar y por eso siempre mi búsqueda desde mi rol como docente es tratar de conectar con qué sentís. Claro. Porque también ahí está Dios. En lo más profundo del corazón de uno está Dios. Y si vivís toda tu vida sin escuchar lo que está ahí en lo más profundo, vas a vivir la vida de otro, pero no Mm. la tuya. Mm. Em, Pensaba recién también en esto del recorrido de tu ser docente, eh, como también tu otro recorrido también que tiene que ver más con lo de animador, ¿no? Como en este rol más, no sé, lúdico, si querés llamarlo, como Más divertido. más divertido, si querés, ¿no? Como trayéndolo por el tema de la canción, ¿no? Como no es que se te ocurrió ni para otro, sino que hay tu recorrido con eso que, si querés contarlo un poquito. Sí, tenía que ser lo de la canción. Me gusta pensarlo así. Obvio que Dios me lo puso a mí en mi vida, no sé bien por qué. Pero, pero no fue que a veces yo en las notas muestro un poco de lo que pienso, que digo que no es que soy un gran escritor y que escribo mis canciones o que me dedico a eso. Lejos estoy de querer ser un músico o un escritor. Pero
durante toda mi vida me fueron pasando cosas que me fueron llevando a ese lugar. Toda la vida fui a la cancha con mi familia. En mi casa mi viejo me ponía, cuando ya sabía que el domingo íbamos a la cancha, desde el lunes me hacía escribirme en las hojas del cuaderno de la escuela la letra de una canción y léela, porque el domingo la vamos a cantar. Y llegaba el domingo y la cantábamos. Cuando era muy chico también, a los 8 años más o menos, mi mamá trabajaba en una escuela especial. En esa escuela especial crean una murga para chicos especiales, y como de entrada costaba mucho la percusión y eso para que los chicos aprendan, me invita mi mamá a tocar con ella, y yo toqué en la murga muchos años. Bailé un poco también, pero es más lo que toqué. Entonces como que en un punto la murga, las canciones de cancha, el ser hincha, es algo que vino siempre conmigo, y que fue conmigo a todos lados, ¿no? Cuando me fui de viaje egresado con mis amigos, hice una canción para ese viaje, que cuando nos juntamos comemos un asadito y suena Se parece más a ti, nos acordamos de la canción que cantamos en Bariloche. Y de pronto como que iba de misión más adelante, y en esa misión, no sé, yo iba a un pueblo y otro grupo iba a otro pueblo y le hacíamos una canción bardeándolos por lo que les faltaba o por lo que tenían de más. Como que siempre fui un agitador de ese tipo de agites, ¿no? Y después en mi vida, la Pascua Joven es un encuentro muy conocido en nuestra diócesis, que van más o menos 1000 chicos hoy por hoy. En su momento han ido 1800, han ido menos también. Y bueno, me tocó ser animador de la Pascua Joven durante 5 años, que es un lugar que me queda cómodo, ¿no? Cuando por ahí tengo que conducir algo o llevar los momentos y tratar de entretener y tratar de buscar, me sale fácil, no es que es algo que me pone muy nervioso ni me complica. Y también desde la Pascua Joven, desde los retiros, desde la pastoral y todo eso, hay algo que lo retomo de lo que decíamos antes, ¿no? Pero esto de no guardarme lo que tengo de bueno, pasamos como un poco más al proceso de la canción. Cuando muere Diego, que yo me pongo muy triste, lo que yo identifico en mi cabeza es decir, bueno, donde no lo van a poder matar nunca a Diego es en la gente. Y digo, tenemos que tener una canción para cantar con la gente que hable de Diego. Es lo primero que a mí me surge cuando salgo del proceso de angustia, ¿no? Cuando murió Diego fue a la par de mi abuelo. Fue muy fuerte para mí. Tuve 2 meses de ir a trabajar llorando. Lo tenés en la remera. Hoy lo traje, obvio, siempre cerquita. Si no tengo la remera, tengo las medias, en algún lado tengo. Y bueno, en esta angustia, como que cuando empiezo a identificar que era algo lindo es pensar eso, se me empiezan como a ocurrir algunas cosas que a mí me consolaban. A mí me consolaba pensarlo a UPA de su mamá. No es casualidad con Don Diego y con la Tota ahí en el cielo, ¿no? Decir, bueno, hoy está ahí. Una de las últimas notas que le hace Mati Pelicioni, que es el periodista que me entrevista a mí, él dice que él era un tipo feliz, pero que no entendía por qué se habían llevado a sus viejitos. Y bueno, lo único que me servía de consuelo para decir por qué no lo tengo yo es que lo tienen ellos. Y después otra de las cosas que sí fueron totalmente buscadas fue sacarlos de veredas enfrentadas a Diego y a Leo, decir no somos de uno o del otro, somos de los dos. Y es el momento que le mostremos al mundo que tenemos los dos mejores de la historia. O sea, sí, y un poco pasó eso, ¿no? Se sacaron de la vereda enfrente. Creo que fue una de las claves de la canción, ¿no? Para su triunfo, ¿no? La clave mía, ¿no? Lejos. Pero fue una clave para que la gente identifique eso, y a Dios gracias, después de eso un montón de gente se anima a escribir canciones y a amarlos a los dos, que es como algo que al argentino le cuesta mucho salir de las grietas. Y bueno, creo que con la canción se pudo. Creo que el resultado no fue casualidad, pero que lo de la canción no fue algo casual, que apareció un día totalmente, y yo soy un tipo que no va a la cancha y que no canta, que no bardea con sus amigos, que no se caga de risa, nada. Soy todo eso, y aparte creo que Dios me dijo, che, tenés algo lindo, compartilo. Claro. Animate. Y algo bueno para decir. Tenés. Tengo algo bueno para decir, y decilo, hacelo. Y bueno, ese día también fue muy complicado para mí ir a hacer la nota, porque yo estaba en una situación de aislamiento y dije, la nota de la canción. La primera. La primera, pero yo dije, tengo algo bueno para decir y quiero que el resto lo escuche.
Y me acuerdo, hablé con 3 amigos y dije, vamos, fuimos y gastamos la bala de plata, le pegamos el tiro a Drácula, lo matamos. Sí, a mí me pasó que cuando te vi en el Monumental animando la cancha, dije, esto yo lo vi 1000 veces ya. Como que es lindo ver eso, ¿no? Como toda tu historia, tanto desde la docencia, desde tu ser animador, fue dando frutos, pero insisto con esto, ¿no? Como de siempre buscando. Aparte te escucho hablando de tu vocación con la mirada muy puesta en el otro, ¿no? Que en este caso son tus alumnos. Es que no hay una vocación que sea solo para uno. Claro. Por ahí haya alguien que pase por este ciclo y que sí lo encuentre, ¿no? Pero bueno. No, pero de alguna forma siempre hay un impacto en el mundo, digamos, ¿no? Lo que considero vocación, cuando un chico me pregunta, profe, ¿qué es la vocación? A mí me gusta que es decir, donde tus dones se encuentran con la necesidad del otro. Donde lo que vos sos bueno puede hacer algo sobre una necesidad de alguien que necesita eso que sos bueno. En la medida que eso se junta, ahí está tu vocación. Yo tuve la suerte que sea en amar a Dios. Y que hay muchos que necesitamos sentirnos amados. Y así como yo me sentí amado esa vez en ese abrazo de José, hoy me toca a mí ser el que lleva ese abrazo a los demás. Desde mi rol de coordinador pastoral, quizá el día de mañana sea desde otro rol, pero mi vocación es ese abrazo, ¿no? Qué lindo. Sabes que, como para ir cerrando, yo pensaba, siempre que te vi en notas en la radio y demás, decía, che, le están preguntando un montón de cosas de la canción, pero si supieran el tipazo que hay atrás de esto, como que hablarían de eso. Esto me da vergüenza bastante. No, pero me gustaba traer esto porque como que siento que tenés un corazón gigante, que es el mismo corazón con el que acompañás a los pibes, con el mismo que escribiste la canción. Y es muy lindo eso, como que siento que puede ser inspirador, ¿no? Yo cuando pensaba en este podcast, encima es el primer episodio pensaba, che, ojalá esto lo escuche alguien y lo inspire, ¿no? En su vida, en algo. Y me gustaba, convocarte para esto porque siento que tenés una gran historia, un gran corazón y que cualquiera que lo escuche puede sentirse inspirado. Así que agradecerte por todo esto. Y no sé si te quedaste con ganas de decir algo más. Primero te doy las gracias por la invitación. También saber que uno es humano y que se equivoca un montón en su vocación, en sus decisiones. Que se equivoca un montón también lo fuera de lo vocacional. Es lindo aprender a convivir con la humanidad y con nuestros errores. Y también desde nuestros dolores puede brotar vida. Entonces, como decir, bueno, hay que amigarse un poco con esa situación y confiar que la resurrección vino después de la cruz. Entonces, siempre va a venir vida desde lo más doloroso y creo que hay algo lindo de este programa que se llama Algo Bueno para Decir y que un poco lo ibas diciendo vos, que todos tenemos algo bueno para decir, que a algunos les lleva mucho tiempo en la vida encontrarlo y otros se lo preguntan antes. Y ojalá que esa gente que se siente a mirar este programa ya se esté preguntando qué es lo bueno que tiene para decir, porque todos somos una palabra que viene a marcarle la vida a alguien y ojalá que encuentren a quién. Hermoso, gracias, amigo. A vos. Vamos a cerrar. Algo Bueno para Decir cuenta con el apoyo de